puedas entrar a tu presencia. Vamos a buscar todos, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 2, para leer esos versículos, los primeros versículos del capítulo 2 de Romanos, y buscaremos ahí nuestra palabra clave de este mes de agosto. La palabra clave del mes de agosto es la palabra paciencia. Paciencia. Y vamos a ver, aprender hoy que sin paciencia no se puede, ¿verdad? Sin paciencia no se puede. Vamos a hablar de la paciencia en el sentido de arriba para abajo, o sea, la paciencia de Dios para nosotros, y luego también en un sentido más horizontal, ¿verdad? La paciencia nuestra. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, Dios mediante, con la bendición de Dios. Lo haremos para que haya entre nosotros fruto. Voy a leer la versión, la palabra de Romanos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así: Por eso tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás. Al juzgar a otro, tú mismo te condenas, pues te eriges en juez no siendo mejor que los demás. Es sabido que el juicio de Dios cae con rigor sobre quienes así se comportan. Y tú que condenas a quienes actúan así, pero te portas igual que ellos, ¿te imaginas que vas a librarte del castigo de Dios? ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad de Dios? ¿Y no te das cuenta de que es precisamente esa bondad la que está impulsándote a cambiar de conducta? Amén. Los primeros dos capítulos de Romanos son interesantísimos por muchas razones. La primera sería porque comienzan una carta que en sí misma es todo un edificio bien construido de la doctrina cristiana, la doctrina y la conducta cristiana. Pero la razón que nos ocupa ahorita es cómo el apóstol Pablo está tratando de decirle tanto a unos como a otros que todos estamos igual de necesitados delante de Dios. ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? Los unos son los de la raza judía y los otros los que no son de la raza judía. Todos los demás. O sea, los gentiles. Y hay que subrayar aquí que cuando decimos gentiles, nosotros nos imaginamos, la palabra gentil suena como, pues qué caballeroso, ¿verdad? Es un hombre muy gentil. Y me gusta, ¿verdad? Que me digan, tú eres gentil. Oh, gracias, ¿verdad? Lo tomo como piropo, como un cumplido, ¿verdad? Pero en el tiempo del Nuevo Testamento no era así. Decir gentil era decir gentuza. ¿Me explico? Sí, era como decir de raza corriente, callejera. ¿Me explico? Porque había los de raza judía y los otros de la chusma. Entonces, nosotros nos sentimos bien cuando decimos, yo soy gentil, así que gentil soy. Pero no nos damos cuenta que gentil significa que no somos de la raza elegida, ¿verdad? Somos corrientes. Y en ese tiempo, ahí en Roma y en muchas otras ciudades del Nuevo Testamento, había estas tensiones, unos judíos y otros que no eran judíos. Y cada uno tenía sus argumentos para sentirse mejor que el otro. El judío pues argumentaba, no, pues ustedes son una bola de paganos, han estado adorando ídolos por generaciones y generaciones y generaciones, y hasta comen cerdo, ¿verdad? Carnitas y chicharrones, tocino y jamón, ¿verdad? Y luego comen también la fritada, ¿verdad? La sangre. Nosotros en cambio tenemos la ley de Dios, somos un pueblo superior, un pueblo elegido. Y los gentiles igualmente. Los gentiles apuntaban hacia los judíos, decían, no, ustedes son unos
fariseos, hipócritas, legalistas, se han estado castigando el cuerpo y latillándose y no se dan cuenta lo rico que son las carnitas, ¿verdad? Y uno y otro se sentían igual superiores al otro. Entonces Pablo, en los primeros 2 capítulos, le tira a unos y también le tira a otros. Y dice, los dos son iguales de pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa si es gentil o si es judío, si es de una raza o es de otra, todos estamos igual de necesitados delante de Dios. No hay nada que podamos presentar a Dios para decir, mira Dios, yo sí puedo resistir tu juicio porque yo soy hijo, nieto, bisnieto de fulano de tal, y entonces yo tengo más puntos delante de ti. Nada de eso. Delante de Dios no vale nada. Ni nuestro abolengo, ni nuestras raíces, ni nuestras buenas obras, ni nuestro mucho conocimiento, ni nuestra formación espiritual, ni lo mucho que oremos, ni nada delante de Dios no cuenta nada. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al tocar este tema, el capítulo 2 del apóstol Pablo dice, te das cuenta, estás juzgando, uno al otro se están juzgando, y tú juzgas al otro y crees que eres mejor que él. No te das cuenta que Dios es el juez y juzga a los que se erigen como jueces. Y por eso que estás haciendo de juzgar al hermano, en realidad te estás condenando. Te va a ser indiferente la inagotable bondad, la inagotable paciencia y la inagotable generosidad de Dios. Y no te das cuenta que es precisamente esa paciencia la que está impulsándote al arrepentimiento. A lo largo de generaciones, siglos y hasta milenios, Dios ha estado pacientemente esperando que los pueblos abandonen sus malos caminos, abandonen su idolatría y se vuelvan a Él. Con paciencia. Y ese es el mensaje del apóstol Pablo en esta carta, que la paciencia de Dios es para nuestro arrepentimiento. Y ahora le dice a todos los pueblos, judíos y no judíos, mexicanos, salvadoreños, de donde sea, le dice, arrepiéntanse, cambien su camino, van caminando hacia la perdición, hacia el resumidero de la vida. Den vuelta, den media vuelta y ahora caminen hacia Dios, arrepiéntanse. Pero Dios está pacientemente esperando. El Señor Jesús contó esta tremenda historia de un padre que tenía 2 hijos y el menor vino y le pidió su parte de la herencia. Al hacer eso, ese hijo estaba, en pocas palabras, matando a su papá, porque la herencia pues normalmente no se da en vida. Pero él decía, no, yo ya no quiero esperar más, te ves muy sano, no tienes ninguna, no tengo esperanza. no tengo, ¿cuándo te me vas a morir? Pues no, entonces ya dame la herencia de una vez. Y pues el padre, con el corazón quebrantado y todo, pues si eso es lo que tú quieres, hijo, toma tu parte de la herencia. Se fue, la malgastó, mal vivió hambre, carencias, volvió en sí, dice el texto, ¿verdad?, del Evangelio, que él volviendo en sí, o sea, dijo, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Los jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo. Voy y le voy a decir que me dé trabajo como jornalero. Aquí estoy trabajando como jornalero para un patrón extraño, si puedo trabajar para un patrón que me conoce, que al menos yo creo deberá de guardarme un poquito de cariño, porque fui su hijo. Ese es el razonamiento de él cuando emprende, junto ahí sus 3 cosas que todavía le quedaban, que eran sus chanclas y otra camiseta toda rota, ¿verdad? Y fue a su casa
a regresar. Lo maravilloso de la historia es que dice que el padre estaba viendo hacia el camino. Y ahora yo les pregunto, ¿verdad? ¿Qué tiene que andar haciendo el padre observando el camino? ¿Y cómo sabía? ¿Verdad? Él tenía la paciencia de esperar que tal vez ese día iba a regresar su hijo. Y ahí estaba parado rumbo al camino que guiaba para su casa, y por ese camino tiene que regresar. Cuando regrese mi hijo va a regresar por ese camino, ¿no? Y estaba esperando días y días. Él estuvo ahí en esa misma posición hasta que llegó la noche. Dijo, bueno, me voy a dormir, pero mañana me voy a volver a poner aquí otra vez a esperar a mi hijo. Y así pasaron días y días, hasta que un día llegó, ¿verdad? Y él estaba ahí, su padre estaba ahí esperándolo. Cuando vio la figura semi-humana, vamos a decir, porque ya o sea, era como un trapo, ¿verdad? Que venía caminando todo sucio, flaco, ¿verdad? En ruinas su humanidad, y venía caminando. Dice Jesús en su relato que el padre fue corriendo a encontrar a su hijo y lo abrazó y lo llenó de besos. Y cuando ya se acabó la carga como rejoneadora, ¿verdad?, del padre, ¿verdad?, y le dio un respiro el hijo le dijo, padre, pues he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ponme como uno de tus jornaleros. Y como si el hijo no hubiera dicho nada, ¿verdad?, el padre comenzó a dar órdenes y comenzó a decir, a ver, cámbienle esa ropa de harapos a mi hijo, y tú ve y busca un becerro bien gordito y házmelo, pero no le quites todo el gordo, ponlo ahí lo que sabe rico. Y ahora vamos a hacer fiesta, porque este hijo estaba muerto y hoy ha vuelto a vivir, porque estaba perdido y ha sido encontrado. Eso es para celebrar. Entonces, la paciencia de Dios es como la paciencia de ese padre que está esperándonos ahí a la vera del camino, a ver cuándo volteamos, a ver cuándo cambiamos nuestra manera de ver las cosas, a ver cuándo nos arrepentimos. Arrepentimiento no es solamente remordimiento. Arrepentimiento es tomar unos lentes viejos y tirarlos y agarrar unos lentes nuevos, o sea, una forma nueva de ver al mundo. Arrepentimiento es dejar de creer lo que creíamos antes, que era una manera de vivir que nos llevaba a la perdición, y ahora adquirir otra forma de ver la realidad, otra forma de pensar, ¿verdad? Una renovación en nuestro pensamiento. Y entonces, ¿en qué consiste eso? Pues, por ejemplo, uno o dos ejemplos nada más. En el paganismo pensábamos que trabajábamos para el dinero, para tener más dinero, que trabajábamos para poder tener, y que según lo que teníamos era lo que valíamos. Mientras más tenemos, más valemos. El arrepentimiento es tirar esa opinión, tirar esa manera de pensar y adquirir otra. Y dice, si yo trabajo para poder ayudar al que no tiene. Si yo trabajo para poder dar. No es para poder conservar lo que estoy ganando, sino para poderlo dar. Como decía Juan Wesley, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Es muy distinto a lo que dice el paganismo.
Gana todo lo que puedas y gástate todo lo que puedas para ti mismo, para tu propio placer, para tu propio deleite, para tu propio egoísmo, como si tú fueras tu propio Dios. Arrepiéntete de eso, cambia el camino. Ese es solamente un ejemplo de los muchos que hay, en lo que consiste el arrepentimiento. Dios ha tenido paciencia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y ha tenido paciencia con la humanidad y sigue teniéndonos paciencia y sigue esperándonos ahí a que regresemos. Y si hoy llegamos a este lugar, a esta casa de oración, o estás viendo ese video ahí por la computadora, te das cuenta que has estado llevando un camino gobernado por ideas falsas, por manera de ver el mundo que te va a llevar a la perdición. Dios te invita hoy a que te arrepientas, a que abandones ese camino, des media vuelta y vuelvas a la casa de tu Padre. Pero la paciencia no solamente es en esa dirección, de arriba para abajo. También la paciencia tiene mucho que ver con la realidad horizontal, con el nosotros aquí, ¿verdad? Y voy a leer este texto de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio, ¿qué? Paciencia. A la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Miren cómo hay mucho que comentar, cómo estas palabras están en una cadenita, una después de la otra. Y hay una razón importante. ¿Por qué está ahí el dominio propio y por qué está la paciencia? Pero una después de la otra. ¿Se dan cuenta que la paciencia está ahí puesta? Luego después del dominio propio. Entonces es lo que voy a explicar hoy. El dominio propio es la capacidad de gobernarse a sí mismo. Vamos a decir que dominio propio es que no tiene mamá que venirte a despertar para decirte ya es hora de irte a tu trabajo. El que espera que lo haga, que mamá venga y te saque de la cama, no tiene dominio propio. Dominio propio es el que dice, no, pues ya es hora, ¿verdad? Ya amaneció, ya es hora, o antes de amanecer incluso, ya es hora, ya tengo que trabajar, tengo que ir a estudiar, mi responsabilidad, tengo que vivir, ¿verdad? Salir de mi cama, ¿no? Entonces lo hago porque tengo dominio propio. Esa es la primera señal de dominio propio. Nadie me tiene que decir que yo tengo que hacer las cosas. Yo las hago porque es mi responsabilidad, ¿no? Mi dominio propio es gobierno de mí mismo, ¿ya? Ahora sí la palabra es iniciativa. Tengo iniciativa, ¿verdad? Yo lo hago porque tengo dominio propio. Las cosas buenas, ¿no? No estoy pensando en la iniciativa para el mal, no, sino la iniciativa para el bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que si tenemos mucha iniciativa, pero nos falta la siguiente palabra, entonces nuestra iniciativa puede quedar en nada, ¿verdad? Porque al dominio propio hay que añadirle ¿qué? Paciencia. Hay que añadirle paciencia. La palabra griega para la paciencia es una palabra que suena muy curiosa, macrotumía. Macrotumía, que significa gran sufrimiento o sufrimiento muy prolongado, ¿verdad? En inglés, la palabra que traduce la King James Version, la versión de King James, es una palabra muy elegante para la palabra paciencia.
long suffering, sufrimiento largo, ¿verdad? Long suffering. ¿Qué significa eso? La capacidad de extender el sufrimiento, no al corto plazo, sino a largo plazo. Pero yo tengo otra palabra un poco más mexicana para la palabra paciencia, que sería para complementar la palabra iniciativa. O sea, iniciativa es el dominio propio, ¿no? Y al dominio propio hay que añadirle paciencia. Bueno, la palabra que estoy buscando es la palabra continuativa, ¿no? No basta tener iniciativa, hay que tener también continuativa. No sé si existe esa palabra, yo creo que no. Pero es decir, algo que continúe lo que comienzas, ¿ya? Que no quites el dedo del renglón, que insistas en lo que comenzaste. Una perseverancia, una paciencia, una constancia, seguimiento. Especialmente, por ejemplo, a los que participaron en la bendición de bautizarse la semana pasada. ¡Qué gran iniciativa bautizarse! Nadie les torció el brazo para que se bautizaran. Lo hicieron por su voluntad propia, por dominio propio. Y qué bonito, pero a ese dominio propio hay que añadirle paciencia. Hay que añadirle continuidad. A esa iniciativa hay que darle continuativa y también acabativa. O sea, no hay que dejarlo, hay que continuar en el camino. ¿Ya? Tenemos estudios, ¿verdad? Los que se bautizaron, tenemos todavía estudios semanales. Y si alguien quiere bautizarse, puede también añadirse, son los miércoles a las 7 aquí. Y esa bendición de ver la obra de Dios, cómo va progresando en nosotros gracias a que le añadimos paciencia a nuestro dominio propio, es un regalo de Dios. En los años 70, principios de los 70, había en Broadway una obra musical que se llamaba Gospel. Era presentar el Evangelio de Mateo al estilo de los hippies de aquella época. Entonces, bueno, los discípulos y Jesús están todos vestidos como payasos, son unos hippies, y cantan canciones muy bonitas todas, pues al estilo de Broadway, ¿no? Había una de las canciones que se llamaba Beautiful City. Y estaban ahí los personajes de la obra cantando y bailando con una canción así muy bonita, muy alegre, que se llama Beautiful City, una ciudad bonita, hermosa. Bueno, hace poco se volvió a poner con una nueva producción, con nuevos cantantes, con nuevos arreglos musicales, con nueva coreografía, la misma gospel. El mismo músico que hizo lo de hace 40 años, la rehizo ahora, un poco más contemporánea. Pero esa pieza, Beautiful City, la cambió toda. Tiene la misma tonada, pero la intención es muy distinta. Ya no es como para ponerse a brincar y bailar con toda alegría. Es un solo de este muchacho, Hunter Parrish, que la canta solo él, ¿verdad? Y la letra tiene un poco más de contenido referente a salir adelante después de una gran destrucción. Todos inmediatamente ubicamos a lo que se refiere por la caída de las Torres Gemelas, porque en la película original de los años 70 están bailando en el techo de las Torres Gemelas y pues eso ya se vino abajo. Y es esa pieza la que están bailando en las Torres Gemelas del centro World Trade Center, ¿verdad? Y ahora, como ya no existe nada de eso, entonces la canta este chico, pero bueno, él no sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Cuando él está cantando. Es de esos que
me pasa que me conmueven, cantantes que me conmueven, pero que les digo, desgraciado hijo de tu tal por cual, tú no sabes lo que estás diciendo. Nomás estás cantando ahí porque es tu trabajo, pero si supieras lo que estás diciendo. Porque dice esto: en medio de las ruinas y del escombro, en medio del humo, podemos ver un pequeño rayo de esperanza. Puede ser que no logremos ver el final de nuestro trabajo, pero sí podemos comenzar, ladrillo por ladrillo, corazón por corazón. Podemos construir una hermosa ciudad. Y claro, yo lo estoy escuchando y yo lo estoy traduciendo en mi mente, que está significando algo. Podemos construir una hermosa iglesia. Y que hemos visto a lo largo de la historia, 2000 años de historia del cristianismo, hemos visto que la iglesia cristiana ha vivido ruinas, escombros, destrucción. Pero podemos sentir que hay un rayo de esperanza. Podemos creer que sí podemos construir una hermosa iglesia, ladrillo por ladrillo, corazón por corazón. Es posible que no veamos el final, pero sí podemos comenzar. Aquí yo le hablo a la paciencia de los hermanos y hermanas de Sinaí, que han conocido lo que es la continuativa, no solo la iniciativa, pero que han conocido lo que es constancia, permanencia, no quitar el dedo del renglón, seguros de que a lo mejor no veremos el final. No sabremos, ¿verdad?, cómo va a bendecir Dios esta obra, qué es lo que va a hacer. No lo podemos ver, pero al menos sí podemos comenzar. Y ya han comenzado, hermanos y hermanas de Sinaí, ya han comenzado. Se parecen un poco a los constructores de las catedrales de la Edad Media. Porque esos enormes edificios que se construyeron hace 1000 años, ¿verdad?, tardaban cientos de años en construirse. Varias generaciones de albañiles, niños que su papá había comenzado la obra y que ellos durante el tiempo de su vida siguieron trabajando como albañiles. Ellos envejecieron, se murieron y siguieron sus hijos después de ellos a seguir poniendo ladrillos en esas inmensas catedrales. 300 o 400 años después queda terminada la obra, y los que comenzaron no la vieron, no pudieron ver la obra terminada, pero sí la comenzaron. Bueno, esos son los hermanos y hermanas de Sinaí, que empiezan a construir algo. Todavía no se sabe lo que va a ser, y ustedes, lo más seguro, no lo van a ver. No lo vamos a ver en qué va el Señor, cómo va a bendecir esta iglesia, qué va a construir aquí. No lo conocemos, pero empezamos con esperanza, porque creemos que podemos construir una hermosa iglesia. Esa es la paciencia que el Señor nos debe dar para poder darle continuidad a lo que comenzamos. Y la palabra de Dios se engancha con nuestro esfuerzo cuando Él dice: yo voy a completar lo que comencé, ¿verdad? Voy a llevar a la perfección aquello que comencé. Entonces estamos en manos de Dios. Dios está comprometido para sacar adelante su obra, ¿verdad? Él ha comprometido su nombre, su firma
su reputación. Él ha atravesado una propiedad suya, digamos, se ha metido como fiador, porque esto es su asunto que principalmente le interesa a Dios, no tanto a nosotros, más que a nosotros le interesa a Dios. Y Él va a sacar adelante esta obra, porque Él lo ha prometido. Así cantamos hace rato, y de esa esperanza no me voy a mover, de esa esperanza no voy a renunciar, que Dios va a completar su buena obra en nosotros y en medio de nosotros, construyendo una hermosa iglesia. En eso estamos, y para eso nos encomendamos a la gracia del Señor.